Bueno, muy bien, aquí estamos, continuamos. Está en línea Mariano Causino, especialista en relaciones internacionales. Ha publicado un libro sobre Arturo Frondizi, prologado por Mauricio Macri. De eso vamos a hablar. Mariano, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto en saludarlos. Gracias por llamar. No, por favor. ¿Qué lo llevó a escribir este libro sobre el presidente incomprendido? Bueno, yo como usted sabe me he dedicado durante muchos años a la docencia, a dar clases de historia contemporánea, historia de las relaciones internacionales de Argentina. He escrito algunos libros sobre política exterior argentina, también algunos libros sobre política internacional, sobre Rusia, sobre el gobierno de Putin, las relaciones entre primero la Unión Soviética, después Rusia y los Estados Unidos. Pero en materia de política exterior argentina, escribí hace 2 años, un libro llamado El Perón que no miramos, que es un intento de reflejar el periodo del segundo gobierno de Perón, en el cual Perón hace una serie de reformas económicas y de política exterior, eh, llamémosle realistas, de intentar una buena relación con los Estados Unidos, y esa me dio la continuidad de estudiar qué es lo que había hecho el gobierno de Arturo Frondizi durante los 4 años en que fue presidente, del 58 al 62. En especial porque Frondizi fue una persona que hizo una experiencia de gobierno realmente transformadora, que sentó las bases del desarrollo que tuvo la Argentina durante prácticamente toda la década del 60, pero en su momento fue muy incomprendido y fue vapuleado y bueno, terminó siendo derrocado por las Fuerzas Armadas, ¿no? Por los militares. Y el y lo curioso de la figura de Frondizi, que es lo que me llevó a la idea de, re, digamos, de reconsiderar su obra, es el hecho de que Frondizi, después de su derrocamiento, muchos años más tarde, después ya de fallecido, comenzó a ser visto por la dirigencia argentina y por la historiografía argentina como un modelo de estadista, como un hombre que finalmente Ujú. había hecho lo que el país necesitaba, aún con un costo personal enorme de haber tomado medidas muy disruptivas. Claro, ahora esa es una valoración a posteriori, claramente. Lo Claro. que ocurre es que su gobierno se da en un contexto internacional de la complejidad de la Guerra Fría, coincide con el momento de la crisis de los misiles cubanos, de los misiles rusos en Cuba, para ser más correcto, el gobierno de Kennedy, el impacto global que había significado la revolución cubana y la figura del Che Guevara, y por sobre todas las cosas, el factor de disrupción sistémico que ha tenido la Argentina, que es la cuestión de Perón y el peronismo, ¿no? Sí, efectivamente, el gobierno de Frondizi tiene lugar como en el plano internacional, en un momento muy importante de la Guerra Fría, y es atravesado en la región y con sus consecuencias globales, por supuesto, por el fenómeno importantísimo de la Revolución Cubana, que llega a ese punto tan difícil de que se han cumplido 60 años recientemente de la crisis de los misiles, en realidad meses después de la caída de Frondizi, cuando ya Guido era presidente de Argentina. Pero lo cierto es que esa presidencia estuvo atravesada por un contexto internacional muy complicado, porque lo determinante es que las Fuerzas Armadas en la Argentina, que miraban con mucho recelo a Frondizi y lo consideraban por Mm. momentos un hombre que provenía de la izquierda y tenían muchas sospechas, tenían el temor, que después con el tiempo se probó exagerado, por supuesto, pero en ese momento era lo que predominaba, de que había una posible infiltración comunista en el gobierno, e incluso en la persona de Frondizi y en algunos de sus allegados. Entonces, esos temores eh, obnubilaron a las Fuerzas Armadas y al establishment en ese momento, y no darse cuenta que en realidad el gobierno de Frondizi era un gobierno totalmente pro-norteamericano, que tenía una gran relación con Estados Unidos, que Mm. había sido el primer presidente en viajar a Washington, que había hecho una buena relación con Eisenhower, que era el presidente cuando él llega al poder, y que le envía nada menos que al vicepresidente Nixon a la asunción presidencial el 1 de mayo del 58, y que después hace una relación ya con Kennedy cuando Kennedy asume a partir del 20 de enero del 61. Por eso yo elegí ese subtítulo, el estadista incomprendido,
porque Ujú. realmente la presidencia de Frondizi estuvo atravesada, estuvo dominada por esa incomprensión, esa cerrazón Sí, de claro. las Fuerzas Armadas, pero no solo de las Fuerzas Armadas, ¿no? De gran parte del sistema político y de poder de entonces, que frustró una presidencia que realmente fue enormemente transformadora, pero no pudo terminar porque su gobierno de 6 años fue interrumpido cuando estaba cerca de cumplir el cuarto año. Ahora, no obstante lo cual, es un gobierno que logró una serie de éxitos muy importantes en esos casi 4 años de gobierno. Usted piense que el país consiguió el autoabastecimiento energético, una meta que el país tenía desde hacía décadas, que el gobierno de Perón no había logrado, porque el gobierno de Juan Perón eh, había visto ese problema, por supuesto, Ujú. y eso lo había llevado a Perón incluso a hacer un contrato con la California, con la Standard Oil, Claro. de hacer un acuerdo con Estados Unidos para tratar de conseguir inversiones extranjeras, pero esa política de Perón, que por supuesto ha sido ocultada por el peronismo y por el Ujú. antiperonismo, que por una razón o por otra, los peronistas no quieren reconocer que Perón buscó un acercamiento con Estados Unidos y los antiperonistas no quieren reconocerle nada y sostienen que Perón es culpable de todos los males de Argentina. La realidad es que no es ninguna de las dos cosas, ¿no? Y por eso es la tarea de revisar la historia, eh, poner las cosas o intentar poner las cosas en un justo término o en un punto de equilibrio. Pero bueno, lo decía yo que Frondizi había logrado una revolución en materia de siderurgia, de infraestructura, de energía, y eso se logró solamente en 4 años, y verdaderamente eso es lo que después, tantos años después, fue revalorizado. El otro fenómeno muy importante que hay que recordar es que cuando termina el gobierno militar, el gobierno que siguió a la Revolución Libertadora, después de la caída de Perón, ese gobierno impulsó, o por lo menos quiso, que ganara Ricardo Balbín, que era el candidato de la Unión Cívica Radical del Pueblo. Y Frondizi, que se había escindido del radicalismo 2 años antes, en 1956, y se había formado la UCRI, la Unión Cívica Radical Intransigente, Ujú. que después sería el MIDE, el Partido del Desarrollismo, no era el candidato del gobierno militar, al contrario, el candidato del gobierno militar, le reitero, era Ricardo Balbín. Y los militares, de alguna forma, nunca perdonaron esa situación, ese triunfo de Frondizi, y incluso Frondizi recordó muchas veces, muchos años después, la idea de que él, el 1 de mayo del 58, tenía dudas sobre si las Fuerzas Armadas le iban a permitir asumir la presidencia, porque realmente ese era el extremo en el que se encontraba una vez electo. Eso lo resolvió Frondizi de una manera muy inteligente, que fue a través de él una vez electo presidente el 24 de febrero, él inició una gira en el mes de abril, muy extensa por muchos países de la región. Viajó al Uruguay, a Brasil, a Chile, a Perú, y en ese viaje, él logró primero ganar legitimidad en cuanto a sus reuniones que tuvo con todos los presidentes, y se consolidó ya como presidente electo, de manera tal que eso iba a dificultar un eventual golpe Claro. de las Fuerzas Armadas para evitar su asunción. Y al mismo tiempo aprovechó ese tiempo para consolidar una serie de relaciones con los gobiernos de la región, y eso fue la primera iniciativa de lo que después se daría en llamar la diplomacia presidencial, que fue un gran activo, que tal vez Frondizi haya sido el primer presidente argentino que ejerció esa política tan activamente, no porque otros no lo hayan hecho, pero sí Frondizi fue un hombre que viajó mucho, fue el primer presidente, como le decía, que viajó a Estados Unidos, pero también que hizo una visita por muchos países europeos en el año 60, incluso el primer presidente argentino que viajó al Asia, él viajó a Japón, a Tailandia, y eso, imagínense que en 1961 era revolucionario, ¿no? Claro, Otros claro. presidentes que habían hecho una gran tarea en materia de política exterior, como el propio Perón, que había hecho un trabajo muy importante en ese sentido, y que era un hombre que comprendía
muy bien la importancia de esa tarea. Sin embargo, no había podido hacerlo de manera activa viajando porque Perón, mientras fue presidente entre 1946 y 1955, solamente salió 2 veces del país. En una ocasión, en el 53, para viajar a Chile y en otra en 1954 para viajar al Paraguay. Pero Frondizi ya es un hombre que hace una serie de viajes muy importantes que para la época, le insisto, eran verdaderamente impactantes esa trayectoria. Sí, sin duda fue un hombre de avanzada en muchos aspectos, con una visión notable. Lamentablemente no se consigue, pero hay un libro que es autoría de Frondizi y de Frigerio que se llama Las condiciones de la victoria, Así es. que hace una lectura del mundo bipolar posterior a la Segunda Guerra Mundial, que en rigor lo tendría que haber leído Perón, que no se habría equivocado y quizás no hubiera caído como cayó. Perón apostaba toda una tercera guerra mundial creyendo que esta empezaba en Corea, ¿no? Y el Sí. equilibrio nuclear en definitiva llevó las cosas al lugar que las llevó. Y yo creo que muchas de esas consideraciones todavía hoy están vigentes. Me parece que eso debe haber animado a Mauricio Macri a prologarlo, ¿no? Bueno, dos cosas. En primer lugar, es cierto que Perón creyó que iba a haber una tercera guerra mundial y fue un error estratégico de Perón. Pero no para disculpar a Perón, pero para tratar de poner las cosas en su contexto, hay que reconocer también que enorme cantidad de líderes de la época en todo el mundo pensaron lo mismo. Era dable suponer que eso podía pensarse. O sea, no es que era una idea equivocada en sí misma, sino que después no se confirmó. Pero en ese sentido, Perón era un gran estadista, ¿no? Eh, Mire, el presidente Macri, yo le comenté que estaba escribiendo este libro y lo invité a si quería escribir una línea de presentación y por supuesto le gustó en la idea de que yo sé que él tiene un gran reconocimiento por la figura de Frondizi desde hace muchos años y entonces es en ese sentido que lo hizo. Eh, por otro lado, yo sé que Frondizi ha sido una suerte de ejemplo para él en muchos aspectos de su vida, en su incursión en la política, y así lo ha manifestado. Por ejemplo, en materia de política exterior, creo que es uno de los grandes activos del gobierno de Macri, que por supuesto tuvo puntos importantes y otros puntos que quedaron en deuda, ¿no? Tuvo luces y sombras, por supuesto, pero en materia de política exterior yo creo que hizo una tarea formidable y es en ese sentido eh, que, ha, que le ha interesado el tema. En otros aspectos también, por ejemplo, eh, Macri es una persona que conformó un partido político ya hace casi 20 años, entre una cosa y otra, y lo hizo en un sentido de buscar integrar a muchas figuras y personas de la política, algunas con más trayectoria, otras con menos, sin importarle demasiado de qué partido provenían o qué origen político tenían, sino mirando al futuro. Y en ese sentido también hay un aprendizaje de aquella experiencia de Frondizi que, como usted sabe, convocó en su momento a figuras muy, muy importantes como ministros y como colaboradores, Sí, sí, claro. también de varias procedencias. De manera que, bueno, yo lo invité a Macri a escribir esas líneas y así lo hizo y, bueno, para mí es un honor que así lo haya hecho, ¿no? Por otra Bueno, parte, yo fui funcionario de su gobierno y le estoy siempre muy agradecido. Así que, bueno, eso es bueno. la situación y, bueno, espero que les guste el libro y, como yo siempre digo, Bueno, por lo menos bienvenido como le decimos desde aquí a la audiencia que el libro está y existe. Esperemos que tomen el desafío de interesarse. Mariano, que tenga usted un gran día, ¿eh? Muy amable, muchas No, gracias. gracias a ustedes por llamarme. Un abrazo. Bueno, Mariano Causinho, ex embajador, especialista en relaciones internacionales, y este libro que habla de un personaje más que interesante de la construcción de la República Argentina, Arturo Frondizi. Ya seguimos.